Ottavino Rodolfo Roque. López Viviana Patricia. Miranda Gallino Julián. Pacayud Félix María. Por el despacho de mayoría. Pozo Horacio Vicente. Despacho en minoría. Rinder Elsa Patricia. Torres Verónica Nidia. Superviuller Walter Edgardo. Por el despacho de la mayoría. Juli Cristian Alejandro. Por el despacho de la mayoría. Señora Presidente, hay 11 votos por el despacho de la mayoría. Queda aprobado el despacho de la mayoría, pasa a la Comisión de Revisión. Continúe con el orden del día, señora Secretaria. Expediente número 72 D13, convencional constituyente Torres de Real Verónica, eleva proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal, cláusulas sobre los principios de operatividad, progresividad y prohibición de regresividad. La Comisión de Legislación, Derecho y Garantía aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de reforma cláusula transitoria. Señora López tiene la palabra. Como debo informarte, en la comisión queríamos compartir con los demás constituyentes nuestros espacios favorables, teniendo en cuenta que la mayoría de las legislaciones, jurisprudencia de los países del mundo, tiene en cuenta este principio de la operatividad de los derechos humanos. Estamos hablando de la operatividad de los derechos humanos y en la República Argentina la tendencia y la proyección es seguir incorporándolo a las disposiciones tanto provinciales como municipales, ya sea legislaciones básicas o superiores. El principio de operatividad significa que las disposiciones sobre derechos humanos consagradas en el ordenamiento jurídico municipal, provincial y nacional, aun cuando no tengan reglamentación, son plenamente exigibles y su aplicación es inmediata y directa. Las normas sobre derechos humanos son de aplicación inmediata desde el momento que rigen su aplicación es directa, puesto que aún sin su reglamentación, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, ya sea en una relación con su municipio o entre particulares, es responsabilidad del Estado municipal salvaguardar y hacer cumplir estas normas en su esfera de competencia. En definitiva, dictaminamos a favor de la inclusión del principio de la operatividad porque representa una garantía básica de los derechos humanos, en especial en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales. Señora Torres tiene la palabra. Sí, señor presidente, para ratificar la adhesión del bloque y la mía personalmente sobre estos principios respecto a los derechos humanos que se han planteado en el proyecto que presentaron originariamente sobre operatividad y progresividad. Y la operatividad tiene que ver precisamente con dos cuestiones muy importantes respecto de la construcción de estos derechos humanos. Que no tengan vigencia tiene una doble razón perjudicial. Por un lado, lo que significa a los particulares que no logran que sean aplicables de todo el procedimiento que debe seguir para lograr su aplicación, que muchas veces hace que desista en el intento. Y por otro lado, también una visión que pueda transmitirse a todas las personas de que la vigencia de esos derechos no es tal y por lo tanto menoscabe la visión que se tiene sobre los mismos. Esta operatividad, tanto la operatividad como la progresividad, son principios que están establecidos
en los tratados internacionales y que han sido receptados por nuestra jurisprudencia en los casos de Messiaen por la Corte Suprema, que son legal case en los que han establecido la operatividad de los derechos humanos, que han sido reconocidos por los tratados internacionales que han suscrito en nuestro país. Y puntualmente una breve referencia a la progresividad que no ha sido representada en el despacho el despacho único que tiene este proyecto, pero se refiere puntualmente a los derechos que han sido reconocidos como básicos en los tratados internacionales y que implica la posibilidad de tanto los órdenes nacionales, provinciales y municipales de un plus sobre esa base que han sido establecidos en los tratados internacionales. Esa progresividad de los derechos y la prohibición de regresividad significa que esos derechos siempre tienen que, sobre la base que han sido reconocidos en los tratados internacionales, los distintos poderes pueden avanzar sobre eso y nunca cerrar. Bueno, puntualmente la operatividad ha sido presentada y que adelanto el voto positivo en ese sentido del bloque y pido a esta convención el acompañamiento para este proyecto. Señora Laje tiene la palabra más que en el espacio de la Comisión Penal, que no sé si lo dije al principio. Vamos a poner entonces a consideración el espacio de la Comisión. No, vamos a leerlo. Despacho de la Comisión de Legislación, Derecho y Garantía, según el expediente 72C13 Convencional Constituyente Torres Verónica, según proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal, principios de operatividad y previsión de regresividad. La Convención Constituyente Municipal funciona con fuerza de reforma. Artículo 1. Cláusula transitoria. Las declaraciones de derechos y garantías reconocidas expresas o implícitamente en esta Carta Orgánica y en las normas de derechos humanos vigentes en la provincia y la nación son plenamente operativos. Su ejercicio, aplicación o cumplimiento en el ámbito municipal no podrán nunca ser menoscabados por ausencia o insuficiencia de reglamentación. Artículo 2. Reforma. A consideración el despacho de la Comisión de Legislación, Derechos y Garantías en general, aprobado en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo de forma, pasa a la Comisión de Redacción y Revisión. Señora Presidenta, un breve cuarto intermedio en la banca, si es posible. Consideración en cuarto intermedio, aprobado. Después, a través de un trámite judicial hecho ante la justicia federal, han obtenido la ciudadanía argentina y por lo cual pasan a ser argentinos naturalizados por opción, obviamente. Nuestra legislación constitucional, insisto, desde el año 60, por lo menos la nueva constitución del año 60, no recuerdo si antes ya figuraba así, permite a las personas extranjeras pero radicadas en nuestro suelo provincial elegir y ser elegidas concejales, con la limitante de hasta el tercio. Esto es algo que figura desde hace muchísimos años en nuestra Constitución. Esta persona, lógicamente, tiene que tener un DNI argentino, pero al tener un DNI argentino no renuncia a su condición de extranjero, no está pidiendo la ciudadanía porque entendamos que la radicación y obtención de un DNI en el cual claramente figura extranjero es un trámite administrativo que se hace casualmente ante el organismo que nos toca llevar adelante aquí en esta región, en Corrientes y Chaco, que es la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, en ese sentido, esa persona está, afortunadamente, insisto yo, desde hace más de 50 años, en condiciones de elegir y ser, pero no pierde su condición de extranjero y lógicamente no es un compatriota nuestro, es decir, un extranjero que se ha vivido toda su vida, muchísimos años,
ha tenido sus hijos, desarrollado su profesión y hasta termina muriendo en otro suelo, pero nunca renunciando a su ciudadanía nacional. A consideración el texto del artículo 18, aprobado. Expediente número 28C13, Convencional Constituyente de Aguna de Galicia, eleva proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal, incorporación de perspectiva de género, artículo 14, e incorporación de nuevos derechos e institutos, artículo 16, 25 y 47. Adjunto. Expediente número 60C13, Convencional Constituyente, Torres de Real Verónica, eleva proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal, cláusula de no violencia e igualdad de género en el acceso a los cargos públicos electivos y no electivos en el municipio. Expediente número 14F13, Ferreira, Araceli y otros, eleva proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal, incorporación de derechos e institutos que garanticen la plena vigencia de una democracia paritaria sin discriminación de género. La Comisión de Legislación, Derechos y Garantía aconseja sanción favorable al proyecto de reforma Derechos de la Mujer y Equidad de Género. Señor Zully, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Como miembro informante de la Comisión, me toca decir que el despacho de la misma se tuvo en cuenta los expedientes y los proyectos de la Convencional Torres, de la Convencional Laguna y la diputada nacional Araceli Ferreira, en los cuales, digamos, se da culminación a una serie de movimientos de liberación que se dan a lo largo de la historia y que culminan justamente con la consagración de estos nuevos derechos e instituciones. Por ejemplo, como el siglo XX fue marcado por el movimiento de liberación y equiparación de derechos de la mujer, el siglo XXI también nos encuentra ante nuevos derechos y una nueva realidad a la que tenemos que estudiar y que tenemos que abordar, y justamente esta legislación está orientada a eso, para justamente un sector de la población que es muy vulnerable en sus derechos y que tiene problemáticas propias como lo es la violencia de género y lo que es la discriminación que provoca marginación e inclusión en cuanto a las cuestiones de género justamente, y recordar también las luchas que hicieron estos grandes movimientos a lo largo de la historia, como por ejemplo el de liberación de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, por allá por 1969, con los disturbios de Stonewall, que a partir de ahí, digamos, se empezó a conmemorar con la marcha de los Orgullo Gay esa fecha, donde, digamos, se decía basta al acoso policial que sufría esa comunidad por parte de la policía. Y justamente, pero recién hasta hace esta última década en nuestro país se tuvo en cuenta este sector y se lo incluyó verdaderamente dentro de nuestra sociedad, un sector, como decía antes, marginado, excluido, relegado e invisibilizado, a los cuales este gobierno nacional supo interpretar justamente estas demandas y estas necesidades y esta nueva realidad para justamente darle estos derechos y estas herramientas igualitarias como lo son, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género que establece justamente este nuevo derecho a la identidad autopercibida, como lo es también en cuanto al tema de la mujer y de la sanción de las distintas formas de violencia, como lo puede ser la mediática o la institucional, entre otras. Y justamente resaltar también que en nuestra municipalidad se ha hecho lo mismo, esta administración ha interpretado justamente estas políticas públicas, se ha creado una dirección en el organigrama municipal, una dirección de género y de diversidad, que justamente lleva adelante estas políticas públicas a través de, por ejemplo, capacitaciones, porque no nos olvidemos que la exclusión es en todos los aspectos, laboral, social, de salud. Entonces es bueno siempre remarcar que sean las instituciones las que den justamente de puntapié inicial y que generen estos cambios culturales que tanto necesitamos para que
para que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, y que realmente sepamos interpretar las necesidades de este sector. Y bueno, justamente en ese sentido, felicitar también el espíritu del proyecto, la verdad, muy progresista y muy inclusivo de los comisionales, que justamente van a esto, reivindicar este sector marginado y excluido por la sociedad, pero no tenemos tampoco que dejarlo en eso, en un papel, sino que tenemos que militar esta política como militantes y políticos que somos, y llevarla a cada rincón de nuestra provincia y hacerle entender a todos los vecinos de nuestra provincia y de esta municipalidad el verdadero cambio que nosotros aspiramos para justamente lograr una sociedad mejor. Muchas gracias. Señor Pagazú, tiene la palabra. Señora Presidenta, haciendo nuestras las palabras de nuestro compañero Cristian Zuri, y en la profunda convicción de que con decisiones como esta estamos avanzando hacia una corriente más inclusiva, solidaria e igualitaria, adelanto el voto afirmativo del Frente para la Victoria para este examen de función. Señora López, tiene la palabra. Señora Gauna, tiene la palabra. Bueno, señora Presidenta, señores convencionales, señoras convencionales, como decía acá el compañero Zuri, bueno, quiero destacar también el trabajo de la Comisión de Legislación cuando respecto a estos proyectos, particularmente el proyecto presentado por este bloque. Y bueno, quiero, si bien ya el martes pasado hemos dado un paso muy importante al aprobar este artículo, digamos, de la mayor participación de las mujeres, o la posibilidad de mayor participación de las mujeres en igualdad de condiciones en el espacio de conducción, que es una parte, digamos, de lo que nosotros planteamos en este proyecto integral, lo llamamos proyecto integral de perspectiva de género, justamente porque los derechos de las mujeres tenemos que verlos integralmente, no solamente cuando hablamos de violencia doméstica, de violencia sexual, sino en lo que refiere a los derechos integrales que tenemos derecho todas las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Y de eso hablamos respecto a la participación social, política, y bueno, en estos sectores y esta realidad que hoy comenzó el segundo congreso de trata de personas. Y bueno, ahí pudimos visualizar, tuvimos presentes organizaciones de todo el país, visualizando la realidad de hoy respecto a estos sectores, que si bien hablamos que hay herramientas que posibilitan ese principio de igualdad, pero que todavía ese principio de igualdad no es suficiente, que tenemos que seguir peleando y militando por herramientas concretas que permitan hacer carne esos derechos de los que estamos hablando y los derechos vulnerados que hoy viven estos sectores, como somos las mujeres de los sectores más vulnerables, que no tienen la posibilidad de expresarse, de hablar, de pelear o de pelear por sus derechos, porque cuando no los conocen los pierden, ¿no? No podemos pelear por algo que no conocemos. Principalmente yo tengo que agradecer el espacio que me ha brindado mi organización, porque este espacio acá se lo debo a la organización y a un montón de mujeres, compañeras, de muchos sectores, de los que sufren a diario estas desigualdades en modo de participación, los derechos vulnerados, culturales, económicos, sociales y políticos. Y bueno, es realmente una responsabilidad que me tocó a mí poder plantear y pelear para que estas palabras que hoy podemos dejar en esta Carta Orgánica, digamos, sea una realidad. Si bien no es mucho, como decimos, porque falta aún más
con esta incorporación de estos artículos estamos abriendo una puerta, una ventana, que va a ser un cambio real y que esperemos que las herramientas que después se elaboren para poder hacerlas efectivas sean, bueno, ya el desafío de los señores concejales, del señor intendente municipal. Hoy hablamos de estos sectores como de las personas hablábamos de la trata de personas y hablamos de los sectores más vulnerables, como por ejemplo lo que estamos reconociendo hoy. Estamos apareciendo a un montón de personas que históricamente estuvieron desaparecidas de nuestra historia, de nuestra carta orgánica, como son las personas diferentes a nosotros que han hecho, como las personas trans, que hoy son reconocidas como tales, así como las mujeres. Al principio de la historia siempre nos ha comenzado dándonos la espalda, negándonos literalmente en la historia, y por eso yo quería compartir, digamos, un principio que tenemos nosotras desde la organización que somos, de la que formo parte, que es Humalá. Dice, 2013, más de 2 siglos pasaron desde la Revolución de Mayo y esa América que soñamos fuerte, libre y generosa, buscando su definitiva independencia. Pasos tras pies, avances y corridas fueron dados por mujeres y varones en el intento permanente de construir la patria grande. El relato de ese andar se olvidó de nosotras, las mujeres. Sin embargo, nuestra participación fue una constante en esta historia que tiene más de 200 años, muchos más. Mujeres originarias con un rol esencial en el desarrollo económico de sus comunidades, en la permanencia y transmisión de sus creencias ancestrales, las que pusieron de pie tras la larga noche de violencia y saqueo sostenido con cruces de espadas europeas, las que en 100 años de revolución se convirtieron en lideresas, caudillas y coronelas de ejércitos de pobres y desarropados, las que de luchas, derechos hicieron su vida cotidiana, convirtiéndose en precursoras del feminismo en la Argentina, las que protagonizaron una etapa de reconocimiento de derechos civiles y laborales, las que pusieron la pasión en armas luchando por un país justo y solidario, combatiendo dictaduras, poniendo el cuerpo por amor a la patria. Las mujeres, las madres de todos y de todas que acompañamos en un grito, luchamos, resistimos, no olvidamos, no perdonamos, aparición con vida y castigo a los culpables. Las mujeres que con pancartas de pan y trabajo salieron de sus casas, cortaron rutas, se juntaron, resistieron la ferocidad del modelo neoliberal. Negras, blancas, indias, pelearon bajo el sol y el frío latinoamericano. Cabellos de todos los colores se agitaron por los vientos de esta gran geografía que queremos nuestra. Manos ajadas, tersas, pequeñas, grandes manos sembraron, empuñaron sables y fusiles. Tejieron, contaron cuentos, revolvieron ollas gigantes con orgullo y valentía. Cuerpos endemoniados, llenos de furia y amor, sosteniendo el estandarte por la libertad de nuestros pueblos. Ellas, nosotras todas, mujeres de la patria latinoamericana. Y con ello también creo que esto es un desafío, luchar por este delito que es la trata de personas, que es el segundo negocio más grande del mundo, que va de la mano del narcotráfico. Hoy en Argentina tenemos más de 600 mujeres desaparecidas que están en manos de la trata de personas con fines de explotación sexual. Cada 35 horas muere una mujer en manos de la violencia machista, lo que llamamos la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, que es imprescindible. La trata de personas hoy, incorporando a nosotros, concretamente hoy compartía con la hermana Marta Peloni esto que incorporamos, esto que trabajamos en esta convención,
Y bueno, se alegraba muchísimo de que en la Carta Orgánica esté expresamente incorporado esta posibilidad